Gran debate, libre comercio internacional y globalización. Buenas noches, bienvenidos al debate sobre libre comercio, globalización y sus impactos. Les habla Giovanni Montenegro Martínez y esta noche conduciré este espacio. Una vez analizado y estudiado el tema a tratar, se planteó el siguiente modelo de debate. Iniciaremos con una primera pregunta, la cual tendrán la oportunidad de responder ambas partes, tanto quien está a favor como quien está en contra, para lo cual tendrán un máximo de 1 minuto cada uno. No podrán interrumpir al otro mientras esté argumentando su respuesta. Una vez terminadas ambas respuestas, los participantes podrán contrapreguntar o controvertir al otro. Este mismo formato se adelantará hasta un máximo de 5 preguntas. Para finalizar esta emisión tendremos como invitado especial a un experto en comercio internacional, quien nos responderá algunas preguntas sobre los aprendizajes después de una crisis económica mundial. Para el debate de hoy nos acompaña Diana Alejandra Aldana Lamprea, quien nos va a explicar los beneficios del libre comercio y la globalización a través de sus acciones como representante de la Organización Mundial de Comercio para América Latina. Por otra parte nos acompaña Claudia Marcela Murillo Salguero, quien está en contra del libre comercio y la globalización y representa a la organización No Más Globalización de Colombia. Daremos inicio al debate recordando las reglas antes planteadas. 1 minuto para cada respuesta, sin interrupciones, y después 30 segundos para contraargumentar. La primera pregunta de la noche para nuestras dos invitadas es: ¿qué trae el libre comercio y la globalización a países en vía de desarrollo como el nuestro? Buenas tardes, Giovanni. Primero, agradecerte por la invitación a participar en este interesante debate. Y bueno, con respecto a la primera pregunta que nos realizas, pues es importante aclarar que de acuerdo a la experiencia se ha podido concluir que el libre comercio y la globalización está directamente relacionado con el crecimiento económico, lo cual genera importantes beneficios para todos los países, incluidos los países en desarrollo. Y te explico por qué. Todos los países cuentan con recursos o activos que pueden emplear para producir bienes que permitan cubrir tanto sus necesidades de mercado interno como competir con un mercado externo, y es aquí donde surgen conceptos importantes como la ventaja comparativa y las economías de escala, en donde los países se pueden especializar en la producción de aquellos productos que pueden producir mejor y a un bajo costo e intercambiarlos con otros productos en los cuales otros países se especializan y los pueden producir a un menor costo. Si permitimos que haya un libre comercio, habrá suficiente cantidad de productos y servicios en intercambio, lo que incentiva la competencia, la innovación y finalmente se refleja en una reducción del valor que paga el consumidor por estos productos y servicios. En el caso de Colombia, por ejemplo, podemos ver reflejado este tema en productos que exportamos como el café y las flores y productos que importamos como la maquinaria. Gracias. Muchas gracias, Diana Alejandra. Ahora escucharemos a Claudia Marcela. Giovanni, buenas noches y muchas gracias por invitarme al debate. Mi respuesta, muy diferente a la de la señora Diana Alejandra, es que el libre comercio y la globalización solamente trae pobreza y desigualdad en países como el nuestro en vía de desarrollo. Solamente miremos la apertura económica en la década de los 90, en el gobierno de César Gaviria. ¿Qué pasó? Aumentó el desempleo, quebraron las empresas nacionales y la balanza comercial siempre negativa, porque el aumento desmedido de las importaciones no pudo ser contrarrestado con la cantidad de exportaciones del país. El país no estaba preparado, faltaba conocimiento, inversión, tecnología, innovación para poder competir con las empresas extranjeras. ¿Y quiénes fueron los únicos beneficiados? Los grandes conglomerados económicos, las familias adineradas del país, que pudieron tener la oportunidad de representar a estas empresas internacionales en el país comercializando sus productos, y así cada vez, los ricos más ricos y los pobres más pobres. ¿Alguna de las dos quiere controvertir a la otra parte? Giovanni, mira, yo quisiera aportar algo, y es que pues que el país no estuviera preparado no es culpa del modelo económico como tal. Debe haber un engranaje entre todas las instancias del Estado para que la economía se mueva, y no puede ser que por falta de tecnología, de innovación, nos cerremos al resto del mundo cuando lo que vemos es que cada vez estamos más conectados con el resto del planeta.
Estos son los conceptos de las teorías económicas generales que han sido ampliamente estudiados tanto por expertos de la OMC como por gurús en el tema como Krugman o Carvalho. Gracias a las dos y continuemos con la segunda pregunta. ¿Qué nos pueden contar sobre los acuerdos internacionales o tratados de libre comercio entre países? Como la anterior pregunta la contestó inicialmente Diana Alejandra, en esta iniciaremos la intervención con Claudia Marcela. Adelante, por favor. Giovanni, cuando se firman tratados de libre comercio, un país se enfrenta a riesgos muy altos en su economía. De nuevo, los grandes productores extranjeros llegan a arrasar con los pequeños productores nacionales. El mercado local de un país puede hacerse dependiente de los productos extranjeros. ¿Y qué pasa? Un país dependiente de las importaciones verá complicada su estabilidad socioeconómica. De hecho, un país que importa más de lo que exporta, además de ver afectada su inflación, su balanza de pagos y su soberanía alimentaria, se expone a sufrir una fuerte crisis social cuando se produce un cuadro de escasez debido a la paralización de las importaciones. Un ejemplo claro de esto lo tenemos muy cerca, Venezuela, un país que actualmente solo produce alrededor del 20% de los productos que consume su población, debido a la destrucción del aparato productivo por las masivas expropiaciones llevadas a cabo desde 1999, primero por el gobierno de Hugo Chávez y después por el régimen actual de Nicolás Maduro. Mira, los tratados de libre comercio traen consigo beneficios que están relacionados no solo con el aspecto comercial en sí, sino que son un positivo para la economía en su conjunto. Permiten reducir y en muchos casos eliminar las barreras arancelarias, contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas, dado que es posible disponer de materia prima y maquinaria a menores costos. Facilitan el incremento del flujo de la inversión extranjera al otorgar una mayor certidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas. También ayuda a competir en igualdad de condiciones con otros países que han logrado ventajas de acceso mediante acuerdos comerciales similares, así como obtener ventajas sobre los países que no han negociado acuerdos comerciales preferenciales. Finalmente fomenta la creación de empleos derivados de una mayor actividad exportadora y asimismo pues la apertura comercial genera una mayor integración del país a la economía mundial, lo que hace posible reducir la volatilidad de su crecimiento, el nivel del riesgo país y el costo de financiamiento de la actividad privada en general. ¿Alguna quiere controvertir? Bueno, quisiera que pensáramos en el sector agropecuario y cómo se ha visto afectado con estos tratados. Al país están entrando productos agrícolas que tenemos en abundancia y están entrando en grandes cantidades, a precios muy bajos, porque en el país de origen tienen una tecnología mayor, lo que hace que tengan un costo de producción menor e incluso tienen subsidios del Estado con los que nuestros campesinos no pueden competir. Y de nuevo, el más débil desprotegido. Gracias, Claudia Marcela. La siguiente pregunta está relacionada con el concepto de la política comercial estratégica que surgió en la década de los 80 y los 90. ¿Qué opinión tienen al respecto? Mira, la política comercial en los países ha venido variando a lo largo de la historia. Krugman realiza un análisis muy interesante a través del cual nos describe los dos periodos claves bajo el argumento, uno inicial bajo el argumento de la industria naciente, que se genera a partir de los años 30, política a través de la cual se generó un proteccionismo a la industria de cada país mediante la creación de barreras comerciales para la reducción de las importaciones. Sin embargo, este tipo de políticas, aunque generó beneficios para algunos países, también es importante mencionar que para otros no, generando una mayor brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Ya a partir de la década de los 80 se cambia esta política a una política comercial con una liberación del comercio a través de la reducción de tasas arancelarias, generando dos efectos fundamentales. Uno, el crecimiento en el volumen del comercio, y el segundo, el tipo de productos exportados por los países, pasando de una exportación principalmente agrícola a una exportación con productos de la manufactura. Es difícil concluir
¿qué política es mejor por sí sola? Ya que su éxito depende de la capacidad de reacción de cada país para enfrentar este tipo de políticas. Sin embargo, se puede observar ejemplos exitosos como el crecimiento asiático en países como Corea del Sur, China y la India. Sin embargo, es una tendencia a la cual los países no se pueden cerrar, ya que esto llevaría a un mercado ineficiente y contraído, reduciendo finalmente la economía mundial. Bueno, y en este punto yo quiero destacar que es muy importante que estas políticas de tipo comercial estén acompañadas e integradas de políticas económicas, tecnológicas y sociales que puedan generar las herramientas necesarias para que los países en desarrollo tengan ventajas competitivas con relación a los países desarrollados. Esto en la práctica no ha sucedido, razón por la cual al generar una liberación de mercado se genera un efecto. ¿Cuál es? Que los países desarrollados arrasan con la capacidad de producción de los países en desarrollo y esto genera mayor desequilibrio. Podemos mencionar el caso de México, que pasó de una política proteccionista a la liberación comercial en los años 80. Efectivamente, las exportaciones hacia Estados Unidos y Canadá aumentaron considerablemente. Pero ¿qué pasó? Al hacer un balance general, se observa que la tasa de crecimiento del país ha sido inferior a la que había alcanzado incluso cuando tenía la política proteccionista. Es importante hacer mención que en la década de los 90 la nueva política comercial estratégica ha generado un interesante debate con relación a la relevancia de las industrias de alta tecnología y los efectos sobre el salario de los trabajadores y el impacto ambiental. Por esta razón considero importante saber qué nos pueden comentar al respecto. Bueno, Giovanni, los salarios. Este es uno de los principales impactos que ha generado el libre comercio en los países en desarrollo, porque los países desarrollados lograron reducir sus costos de producción considerablemente, contratando mano de obra muy barata en países en vía de desarrollo, pero con unas condiciones laborales muy desfavorables. Un ejemplo de esto son las empresas maquiladoras de México, que producen para empresas norteamericanas. El salario puede ser una cuarta parte de lo que gana un estadounidense y sin embargo continúa siendo una opción de empleo y de ingreso viable para los mexicanos. Entonces, ¿qué pasa? Prefieren optar por esta opción de trabajo mal pago en unas condiciones desfavorables a seguir en la pobreza. Efectivamente, este es un factor fundamental que impacta la globalización. En tal sentido, nuevamente hago referencia a la importancia de la integración de políticas económicas y sociales que promuevan el desarrollo de aspectos como la educación y fortalecimiento de las competencias laborales de los trabajadores en los países en desarrollo. Otro aspecto importante es destacar que, con relación a este tema, son las iniciativas propuestas en donde se incluyen estándares laborales dentro de los mismos acuerdos comerciales. Sin embargo, este es un tema que aún se continúa analizando para lograr un equilibrio entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Al respecto, la Organización Mundial del Comercio, en su informe sobre el Comercio Mundial 2017, presenta un análisis del comportamiento y tendencias del mercado laboral como efecto del comercio, en el cual se analiza que en los últimos 25 años el mercado laboral ha presentado cambios profundos tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, generando, por ejemplo, un traslado del empleo del sector agropecuario y manufacturero al sector de los servicios, lo cual está directamente relacionado con el análisis de la cualificación de los mismos, así como la evidencia de la mayor segmentación del mercado laboral en los países en desarrollo, temas como la informalidad, las tasas de desempleo, todos esos factores que requieren un análisis específico de acuerdo a las características de cada país. Finalmente, no podemos dejar de lado el tema ambiental. ¿Qué impacto tiene la globalización y el libre comercio al respecto? Mira, actualmente el tema del cambio climático es un factor que no se puede dejar de estudiar. Se considera importante que dentro de los acuerdos comerciales se revisen estándares medioambientales de las industrias exportadoras con el fin de asegurar la reducción de los impactos generados. Ya algunos miembros de la Organización Mundial del Comercio, como la Unión Europea, países como Canadá u otras organizaciones como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, han venido desarrollando iniciativas muy importantes como las evaluaciones ambientales de las negociaciones comerciales
así como los efectos de las políticas comerciales en el medio ambiente. Información que es analizada continuamente para identificar los diferentes criterios a tener en cuenta en el desarrollo de estos procesos de negociación entre los diferentes países. Gracias, Giovanni. Efectivamente, el proceso de globalización ha generado un impacto medioambiental altísimo que se ha visto reflejado en el incremento de la explotación de recursos naturales, tala indiscriminada de bosques para comercialización de productos de madera. Krugman nos lo describe claramente en sus escritos. Pero este no es el único efecto similar. Se observa con la exportación de productos contaminantes. Otro efecto resultado de diferentes estudios es la curva medioambiental de Kuznets, a través de la cual se concluye que entre mayor crecimiento económico se incrementa inicialmente el impacto medioambiental y ya cuando los países son desarrollados y ricos pueden empezar a invertir en la reducción del impacto que ya causaron en su medio ambiente. Entonces es algo muy contradictorio. Ahora nuestro invitado especial, Jorge Hugo Pérez, nos compartirá algunos aprendizajes luego de una crisis económica. Adelante, Jorge Hugo. Muy buenas noches, Giovanni. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Saludo a mis colegas Alejandra y Claudia. Muchas gracias también por compartir sus opiniones y conocimientos de nuestro gran tema importante de hoy. Pues quería compartirles algo. Los organismos multilaterales no conocen las problemáticas particulares de cada país y es algo realmente que estamos viviendo. ¿Por qué estamos viviendo esto? Porque ellos hacen fórmulas para todo el mundo, medidas monetarias para todo el mundo, no importa si es de Asia, de Europa, América Latina, es una fórmula que les sirve para todos. Entonces realmente no se toman el espacio, no se toman el estudio, no la seriedad para realmente ir a cada país, entender, compartir con la idiosincrasia de cada lugar, entender las problemáticas económicas, la situación actual, sino simplemente formulan. Por eso los resultados no son buenos. Ahora bien, el Fondo Monetario Internacional afirma que ellos lograron mejorar la crisis asiática en la década de los 90, pero resulta que en ese momento había un problema de inflación galopante en América Latina y esas fórmulas que ellos sugirieron de austeridad fiscal, de presupuestos equilibrados y de políticas monetarias más estrictas realmente dieron resultado y beneficios, pero en América Latina, donde el gobierno y todas sus entidades eran bastante desordenadas en el manejo de ello, pero no en Asia, donde realmente tenían un buen manejo, tenían una inflación muy controlada y tenían ahorros por encima del 30%, entonces ahí no dieron resultado. Ahora bien, la mentalidad torsa de los dirigentes de cada entidad multilateral no permite la posibilidad de un diálogo constructivo que conduzca al conocimiento de la problemática real y las necesidades actuales de cada país. Y a pesar de que en su momento se le llevaron todos los argumentos de por qué esas políticas que estaban implementando no funcionarían y en el corto ni en el largo plazo, ellos cerraron su mentalidad, no aceptaron nada, a pesar de que algunos miembros o dirigentes del Banco Mundial se acercaron a ellos también para poder hacerles entender al Fondo Monetario que deberían de manejar otras políticas. Ellos se cerraron a la banda. Es un organismo en el que uno finalmente no termina sabiendo quién toma las decisiones adentro, qué pasa, cómo se mueve. Es completamente cerrado y reacio a cualquier observación externa. No es de extrañar que las recomendaciones y directrices sugeridas por los organismos multilaterales agudizan las crisis económicas en los países, porque no es posible que sugieran equilibrar un presupuesto en periodo de recesión cuando en un país como Corea, ¿cierto?, que tenían una inflación del 4% y buenos ahorros y que realmente ese dinero necesitaban era invertirlo en educación, en infraestructura para que el país pudiera desarrollarse, dijeran no, que definitivamente tenían que apretarse el cinturón, no hacer uso de ese dinero para que ellos finalmente les pudieran acceder a ayudar. Y esto no tiene realmente ningún sentido porque va en contra de lo que normalmente se va a hacer en una recesión. Esto ha sido todo por esta noche. Muchas gracias a nuestros panelistas, Diana Alejandra, Claudia Marcela y Jorge Hugo. Yo soy Giovanni Montenegro y nos veremos en una próxima emisión. Muy buenas noches.